Gloria al Señor. Dios le bendiga en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Le damos gracias a Yahweh, Dios de los ejércitos, ministerio, predicando a Cristo crucificado. Una vez más, gloria al Señor, compartiendo un tema de gran bendición para nuestras vidas. Gloria al Señor. Un cordial saludo a mi amada esposa, hijos, gloria al Señor. Todos esos hermanos de Facebook, YouTube, que se conectan, gloria al Señor Todopoderoso. Que Dios me le bendiga allá en Puerto Rico, mi familia, mi padre y todas mis hermanas, gloria al Señor. Así que, y todos aquellos hermosos hermanos en la fe, gloria al Señor, en Ecuador y donde quiera, ¿verdad? Que se conectan, gloria al Señor, y compartamos este mensaje, gloria a Dios Todopoderoso. Conmigo pues se encuentra el ministro José, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Bendiciones a los hermanos y amigos que están conectados y a los que se estarán conectando. Queremos saludarles de parte de este ministerio, predicando al Cristo crucificado, nuevamente junto al ministro Francisco y nuestro hermano Derry Bradley, que siempre están tras las cámaras ayudándonos. Queremos saludar, como siempre, a los pastores de Milontán, Ricardo y Inés Pérez, y nuestra hermana Tati, que siempre nos está viendo, y amistades. Hoy tenemos un tema, como siempre, buscando edificar a través de este ministerio a cada vida que nos ve y nos oye, bajo el tema la inmigración, un tema muy importante para estos tiempos en que estamos viviendo. Manténgase conectado y comparta estos mensajes, estas enseñanzas en el nombre de Jesús, nuestro hermano ministro con nosotros. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando y luego pues vamos a estar entrando en la palabra del Señor, gloria al Señor. En esta oración, hermano ministro, de una vez vamos a presentar ¿verdad? Ahorita vamos a orar por ellos, pero vamos a presentar a los enfermos. Amén. Primeramente los enfermos de la fe, como dice la palabra, y todo aquel que está doliente, pues vamos a orar por ellos, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra, Señor. En estos momentos, Padre mío, vamos a hacer uso de tu palabra. Espíritu de Dios, pidiéndote que tú te glorifiques en nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a insertar tu palabra de una manera especial. Que esta palabra no torne atrás vacía. Que tú seas, Padre, en los labios del ministro, Padre José, y en los míos también, Señor, que esta palabra llegue con autoridad, Padre mío, como dice tu palabra. Que no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada, mi Dios amado, que esta semilla sea sembrada, Padre, en buen terreno, Señor, y tú des el crecimiento en él, Dios amado. En el nombre de Jesús oramos por los enfermos de una vez, Señor Padre, pidiéndote, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en los enfermos, que tú restaures los cuerpos, Padre, dolientes en esta hora, Señor. Nuestra hermana, Padre, que pide oración, nuestra hermana Dori, Padre, y todos aquellos que se sienten enfermos, Padre, como mi hijo, que también estaba un poco de salud afectado ayer, Dios amado. Glorifícate en sus vidas, ayúdalos, Dios amado. Espíritu Santo, glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Padre, entonces, este tema, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Háblanos y ministranos de una manera especial. Para tu gloria y honra te lo pedimos, Padre. Amén y gracias. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a estar bajo el tema la migración. Vamos a estar hablando de la migración, gloria al Señor, en Génesis 46, versos 1 al 5, nuestro hermano ministro. Amén, gloria a Jesús. Perdón, ese tema muy importante, hermano ministro, para estos tiempos, ya que, ¿verdad?, estamos viendo no solamente en las fronteras nuestras, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, sino en diferentes países, cientos y cientos de miles de personas inmigrando a otros países, ¿verdad? Y queremos hablar este tema muy importante esta noche para edificar, gloria a Jesús, las vidas. Y vamos a leer en Génesis capítulo 46, verso 1 al 5, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios de sus padres, Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba
y tomaron los hijos de Israel a sus padres Jacob y a sus niños y a sus mujeres en carros que Faraón había enviado para llevarlos, ¿verdad?, a Egipto. Dios le habla, ¿verdad?, a Jacob, ya cuando Dios le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Por eso es que comienza a salir Israel. O sea, Jacob con sus hijos, hermano ministro. Amén. Y llegó a la tierra de Egipto, ¿verdad?, como extranjero, emigró a Egipto, dejó su tierra, porque allí estaba José, su hijo, ¿verdad?, esperándole, y por mandato de Dios, Dios le dijo que fuera, que no temiera de descender a Egipto, a emigrar a Egipto. Cuando vemos la palabra, ministro, la Biblia no usa el término de modo como legal o ilegal para inmigración. Los que cruzan fronteras sin permiso, a quienes se les exige obediencia a las leyes del lugar, basándose en principios de Romanos capítulo 13, que dice obedecer a las autoridades, ¿verdad? Cuando vemos este flujo de inmigración, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, esto se ve desde el principio de la historia. Hombres y mujeres que han tenido, hermano ministro, que dejar su tierra y emigrar a otra tierra, a otros países. Vemos que no aparece aquí, ¿verdad?, el término legal o ilegal, sea de la forma en que entre la persona, sea legal o ilegal. La Biblia no aparece este término, pero sí habla acerca de cómo debemos nosotros tratar al emigrante, al extranjero, ¿verdad? La migración es el movimiento de residencia habitual a un nuevo lugar de residencia, ya sea a través de una frontera internacional o dentro del país. Vemos que eso es lo que significa la inmigración o inmigrar de un lugar a otro. Vemos que Jacob con su familia tuvo que emigrar desde la tierra de Canaán a la tierra de Egipto, que fue lo que lo motivó. Dice la palabra que hubo una gran hambre en aquellos tiempos. Eso fue lo que motivó a que Israel, Jacob, descendiera con sus hijos a Egipto. Pueden ser muchas, ¿verdad?, las razones que hagan que una persona emigre, ¿verdad?, de un país a otro país, de un lugar a otro lugar. Esta fue la causa por la cual Jacob desciende a Egipto como extranjero, pero en aquel lugar, ¿verdad?, había un propósito de parte de Dios con Jacob, de que cuando él llegara a aquella tierra, ¿verdad?, Dios le iba allí a multiplicar en gran manera. Amén, hermano ministro. Este tema, ¿verdad?, como usted está hablando, gloria al Señor. Sabemos que hoy en día, pues, la migración, pues, se ha manifestado muy fuerte en los Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? Que hemos visto, como estábamos hablando los otros días, que en Venezuela hubo una migración de los venezolanos hacia otros países, ¿verdad?, migrando, pues, buscando el bienestar, la situación que estaban viviendo, el hambre y tantas cosas, ¿verdad?, que se viven y hacen, ¿verdad?, que el hombre y la familia, pues, migren a otros países buscando el bienestar, buscando el sustento. Alabado sea Dios. Y en este país que estamos viviendo, ¿verdad?, cómo se está viendo lamentablemente el trato con los emigrantes, con los extranjeros. ¿Qué diferencia a lo que habla las Escrituras, hermano ministro? O sea, lo que se está viendo hoy en día en el ámbito, ¿verdad?, literalmente hablando, pues lo que se ve con los extranjeros y los emigrantes, los peregrinos, pues es algo fuera de lo normal. Cada país tiene sus leyes y sus normas, ¿verdad?, y respetamos, pero a la Escritura, a lo que nosotros nos basamos, a la Biblia, a lo que Jesús nos enseña, a lo que Dios nos enseña a través de su palabra, pues es el contrario. Mire eso. Es el contrario de lo que se está viviendo hoy. Dice que, ¿verdad?, que tratemos al extranjero como nosotros mismos, como un natural. Mira qué cosa, que lo tratemos como un natural, tanto las leyes para ellos como para nosotros. Y más adelante, yo sé que usted tiene más palabras sobre eso, pero la inmigración es un tema central y constante desde los patriarcas. Abraham hasta Jesús mismo, refugiado en Egipto, simbolizando la condición del creyente como peregrino y extranjero en la tierra. Hermano ministro, eso es algo real. Somos
somos peregrinos aquí y extranjeros en esta tierra. O sea, dice, con una ciudadanía celestial y reflejando la historia de Israel como un pueblo migrante. Hablamos de Jacob que descendió a Egipto. Pero mira qué interesante, el paso que da este hombre Jacob. En el verso 1 vemos que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre. Estamos hablando que Jacob no salió por salir, sino que hubo una dirección de parte de Dios hacia Jacob. Pero Jacob busca la dirección también, porque dice que ofreció sacrificios a Dios, al Dios de su padre Isaac. Y dice la Biblia que cuando él ofrece sacrificio, el verso 2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Lo interesante de esto es que Jacob presenta esa petición, ese anhelo de salir, ¿verdad?, de donde estaba, de Beerseba, hacia Egipto. Ya Dios pues le da el permiso, ¿verdad? Ya Dios le dice, no temas de descender a Egipto, no temas de ir a ese lugar, porque nosotros conocemos que Egipto hoy en día, pues el mundo espiritual, ¿verdad?, es el mundo, ¿verdad? Hoy lo conocemos, ¿verdad? Ellos a lo mejor pues no sé si lo conocían de esa manera que tú y yo lo conocemos, pero en Egipto estaba la bendición. En Egipto estaba un José que fue esclavo. Mira, José fue un emigrante, pero un emigrante, ¿cómo podemos decir? Involuntario. Porque fue que lo vendieron allá. Lo vendieron como esclavo. No fue que él quiso y oró por ir allí, pero estando allí, Dios lo bendice a José de una manera especial. Vemos que viene el sueño de 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas. Y vemos cómo José cae en gracia ante el faraón. Y Dios bendice a José y bendice a Egipto también. Entonces Egipto se convierte en ese mundo, ¿verdad?, poderoso, donde suple las necesidades a todo el mundo. Entonces entre ellos pues cae el pueblo de Dios, Israel. Pero entonces para ese hombre de Dios descender allí, tuvo que hacer un sacrificio y orarle a Dios. Dios, si tú nos das el buen aviso, pues nosotros vamos a descender allí. Mira qué cosa, siempre hay un principio, hermano. Y nosotros muchas veces, el hombre de Dios y la mujer de Dios, nos olvidamos de esto. De cada vez que uno va a tomar una decisión en nuestra vida, siempre pedirle a Dios. Y si vamos a emigrar o vamos a ser peregrinos en cierto lugar, pues confíate en el Señor. Mire, ¿verdad? Dice que, hablando del primer patriarca, Abraham, uno de los patriarcas, Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, pues para emigrar a una tierra que él no sabía dónde iba a ir. Fue un peregrino, hermano ministro. Pero en ese peregrinaje, donde Abraham se niega a quedarse en Ur, en ese lugar donde nace, donde crece, donde practicaba su padre la idolatría y tantas cosas, pero él no se queda ahí, él sale y emigra. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha ministrado? O sea, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces nos quedamos en nuestra tierra, en nuestra parentela, y lamentablemente no vemos lo que Dios nos ofrece a través de la emigración, a través del peregrinaje, ¿verdad?, que tuvo este hombre Abraham. Y vemos que Abraham fue un hombre bendecido, fue un hombre próspero, ¿verdad?, porque Dios estaba con él. Aún más, Abraham se llama el padre de la fe. Este hombre fue algo espectacular, ¿verdad?, en la vida del testimonio de que habla las Escrituras, hermano ministro. Amén. Como usted decía, ¿verdad? Como creyente, si alguien va a hacer cierto cambio, ¿verdad?, de un lugar a otro, debe buscar como creyente la guianza, la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Y, ¿verdad?, no creyentes, hay personas no creyentes pues que hacen un movimiento, pero sea la razón que sea, hermano ministro, todo el que se mueve de un lugar a otro es buscando mejora, buscando, ¿verdad?, salir hacia adelante. Yo creo que cuando usted llega a un lugar, debe ser de bendición. Cuando hablamos de lo que tiene que ver la inmigración, vemos que a veces hay personas que salen también y llegan a un lugar y lo que hacen es daño, ¿sabes? Yo creo que los hombres que salieron, como José, José no fue voluntariamente a Egipto, fue que lo enviaron, pero allí fue de gran
bendición a una nación, como usted decía, llegó de una forma, pero terminó de otra, ¿eh? Entonces, cuando vemos la vida de estos hombres que emigraron, fueron buscando mejorar su situación. En el caso de Jacob, Israel, con sus hijos descendió a Egipto, era porque había una gran hambre. Había una gran necesidad en todo el país y él tuvo que moverse a Egipto, porque en Egipto había pan, había sustento, había alimento, que yo creo que esta es una de las mayores de eso que se usa, ¿verdad? Cambiar, de salir de la pobreza, la necesidad, cada persona que decide salir de su tierra, otros, ¿verdad?, salen porque el maltrato, muchas veces los líderes de esas naciones, esos países, maltratan, oprimen al pueblo, otros por la violencia. Hay países que la violencia es tan grande que la gente decide hacer un cambio buscando la mejora, buscando la tranquilidad. En la Biblia tiene muchos versículos que instruyen, ¿verdad?, a tratar a los extranjeros. Hay mucha enseñanza cómo se debe tratar al extranjero, y usa, como usted dijo, Israel como ejemplo, porque Israel fue extranjero en una tierra extraña, llegó a Egipto, y ellos sabían lo que era emigrar, lo que era ser extranjero, lo que era buscar refugio, ¿ves? Como hizo Jacob, se refugió en Egipto cuando esa gran hambre, para que su familia, para poder preservar a su familia de que no murieran, porque venía una gran hambruna, ¿verdad? Se estaban viviendo tiempos difíciles, pero podemos ver que ellos ya habían experimentado lo que era. Entonces ahora Dios le está diciendo, mira, cuando vengan extranjeros a su tierra, trátalos bien. Está hablando acerca del trato. Dice el migrante o forastero, dice, con amor, justicia, hospitalidad, recordando que Israel también fue extranjero en Egipto. Eso se encuentra en Levítico, el capítulo 19, versos 33 al 34. Trátalos como nativos, como ustedes mismos, como uno de ustedes. En Deuteronomio capítulo 10, verso 19, dice, ámalo como a ti mismo. Eso se encuentra en Mateo capítulo 25, verso 35. Recibir a los extranjeros, dice, ordenando no oprimirlos ni hacerle injusticia. En Éxodo capítulo 23, verso 9, Dios le dice a su pueblo, que ellos habían pasado por ahí, ellos sabían lo que era ser extranjero en una tierra que no era su tierra. Dios le dice, no angustiarás al extranjero. Era lo que Dios le está diciendo, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo el alma del extranjero, ustedes saben cómo es el alma del extranjero, cómo se siente estar en una tierra que no es su tierra, ya que extranjero fuiste, en la tierra de Egipto. De una manera u otra, ministro, cada persona que deja su tierra es extranjero. Nosotros los puertorriqueños decimos, no, nosotros somos ciudadanos americanos y estamos aquí, pero somos inmigrantes porque dejamos nuestra tierra para venir a esta nación buscando mejora de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, cada uno, yo creo que Dios le da la oportunidad, ministro, de salir hacia adelante, todo aquel que se propone, ¿verdad? Emigrar, dejar su tierra, buscar mejora. En el Salmo 146, verso 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros. Mire esto, o sea, Dios tiene cuidado del extranjero, lo estamos viendo, y ese es el tema en esta noche, ministro, cómo tratar al extranjero, el que viene de otra tierra, a esta tierra, que aquí es donde se ve mucho, porque aquí es donde nosotros estamos, que en el mundo entero hay gente que migra a diferentes países, pero nosotros podemos hablar de aquí, de un país que acoge a tanta gente, a tantas nacionalidades, ministro, cómo debe ser el trato hacia el prójimo. Sí, por eso digo, ¿verdad?, que cuando hablamos de la migración y de los extranjeros, conforme a la escritura, pues lamentablemente, hermano ministro, no es lo mismo lo que estamos viviendo, no es lo mismo lo que se está viendo y lo que se está hablando, ¿verdad? Gloria al Señor. Lamentablemente, pues es mucha la diferencia, muchísima.
En el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 21, dice, y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Sabemos que Dios le está hablando a un pueblo santo, a un pueblo real sacerdocio, a un pueblo escogido por Dios de la nada, a un pueblo insignificante que no tenía nombre, y Dios quiso, ¿verdad?, enaltecer a este pueblo Israel para que llevaran su nombre. Mira qué extraordinario esto. Entonces, ese pueblo Israel, ese pueblo que nosotros somos parte de ese pueblo santo, pues Dios manda a ese pueblo santo a que traten al extranjero, traten, ¿verdad?, a los demás, pues diferente. Como usted dijo, ¿verdad?, en el Éxodo 23, verso 9, que habla bien claro, no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Cuando ellos fueron allí, estuvieron en Egipto esclavizados muchos años, ¿verdad? Cuando entra Jacob con su familia, ellos fueron esclavos después. Ellos llegaron a la bendición, pero después fueron esclavos. ¿Qué cosa? Pero allí Dios los bendijo en el momento que estuvieron. Entonces, cuando Dios los saca con mano dura, que ahí entra el pueblo de Israel, ¿verdad? Desde Abraham hasta Jesús, que vamos a hablar de él ahorita, ahí entra la historia de Israel cuando es emigrante en el desierto. O sea, comenzaron a ir de campo en campo a acampar porque Dios los estaba guiando de una manera especial. Pero ¿sabe algo, ministro? Que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no sale solo, dice que iban extranjeros con ellos. Entonces, a esos extranjeros que Dios liberta allí en Egipto también, son los que Dios también le ofrece ¿qué? Refugio. Le ofrece bienestar. Más le dice al pueblo santo, pueblo mío, trátalos como a ustedes. O sea, porque ese es el amor de Dios sobre el ser humano, sin hacer acepción de personas. Aquí en estos países ya usted sabe lo que está pasando. No queremos mencionar que después no se vaya a molestar la gente. Pero está pasando y eso se ve. Pero en la migración, en el peregrinaje, vemos al Dios del cielo, a ese Dios amoroso, haciendo la diferencia entre los gobiernos de la tierra. Mira, haciendo la diferencia entre el gobierno de la tierra y por mucho, ¿sabe? Mira, el mismo Jesús en Mateo 25 que usted estaba leyendo, el mismo Jesús está diciéndole al pueblo, miren, porque tuve hambre, vamos a leer el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hace. O sea, mira el gobierno de Dios. Se va por encima de toda la estratagema y todas estas cosas, el protocolo humano. Hermano ministro, rompe los parámetros. El trato de Dios con el humano. El trato de Dios con el humano. Entonces, no solamente le está hablando a los que no son de Dios, le está hablando a la iglesia, le está hablando a nosotros. O sea, cómo tratarlos a ellos, cómo obrar con los extranjeros, con aquellos que vienen de otros países, emigrando, buscando ayuda. O sea, cómo sería el trato de nosotros con ellos. Pero yo creo que si el ser humano se aplicara la palabra del Señor, ¿verdad? Si estos gobiernos se aplicaran lo que Dios enseña, sería una bendición. Sabemos que hay personas, ¿verdad?, que vienen de otros países y son terribles, pero también en este país gente terrible. O sea, en todos lados que uno va, gente, ellos son los que traen el mal, ¿no? El mal está dentro también muchas veces. Porque Egipto, hablando de Egipto, ¿quién fue el que se transformó después? ¿Fue el pueblo de Israel? ¿Fue José? No, fue el faraón. Que los esclavizó.
porque tuvo miedo, porque se estaban cada vez, las mujeres parían cada jato y parían hombres pues robustos, y el pueblo crecía, y el faraón tuvo miedo. Y todo esto puede acontecer hoy en día. ¿Sabe? El miedo a los hijos de Dios. No es cuando vemos, ¿verdad?, a José llegar a Egipto. Fue, ¿verdad?, en un tiempo donde todavía en Egipto había abundancia, pero entonces cuando Faraón tiene el sueño, ¿verdad?, los dos sueños, que José se lo interpreta, y por eso llegó a hacer lo que fue en Egipto, ¿verdad? Perdonando, el segundo mando, ¿verdad?, después de Faraón era José. Pero vemos entonces que se cumplen los sueños de Faraón, vienen 7 años de prosperidad, pero vienen 7 años de hambre. Y está José bendiciendo esa nación Dios a través de José. Ahí está José siendo usado por Dios, porque dice que Dios estaba con José, había un propósito. Más tarde entra Jacob, donde se ha venido hablando, emigra a Egipto con su familia, ahí se multiplican, pero vemos entonces cuando muere el faraón, José y toda aquella generación, ministro, se levantó, como usted dice, un faraón que oprimió al pueblo de Israel en tierra extraña, los esclavizaron, entraron como libres, y terminaron siendo esclavos, maltratados. Y por eso es que Dios le dice al pueblo en Éxodo capítulo 23, verso 9, no angustiará al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Era lo que le estoy diciendo, tú fuiste afligido en la tierra de Egipto, tú sabes cómo se siente ser maltratado, cómo se siente, ministro, ser oprimido. Entonces vemos que el emigrante llega a un lugar, hermano ministro, y no es fácil dejar su tierra, dejarlo todo para comenzar en un lugar donde tú no conoces a nadie, llegar para abrirse paso, para abrirse camino. Entonces, las personas que ya estamos establecidos, debemos darle la mano, que es lo que está diciendo Dios. Debemos ayudar al extranjero, debemos acogerlos con amor. Ellos vienen buscando ese refugio, esa ayuda, de que se les dé la mano y salir hacia adelante. Y vemos a veces personas que llegan, han emigrado y han salido hacia adelante y se olvidan, ministro, que un día llegaron también a esta nación, que son extranjeros, pero se han olvidado que un día comenzaron. De igual manera que muchas de estas personas están llegando, y a veces están sin papeles, a veces, o sea, las situaciones son fuertes para ellos. Entonces, Dios quiere que nosotros les extendamos la mano, sea creyente o no creyente, como usted dijo, se les tienda la mano, ¿verdad?, a los emigrantes, que se les dé la ayuda, que se les dé el amor que se necesita. Entonces dice en Zacarías capítulo 7, verso 10, no primas a la viuda, al huérfano, o sea, al extranjero, oiga, ni al pobre, o sea, que no lo oprima. ¿Qué fue lo que hizo Faraón en Egipto? Oprimió a un pueblo que llegó, que inmigró a Egipto, lo oprimió, lo maltrató, hermano, lo exprimió, porque fue maltratado aquel pueblo. Fue tanto el abuso. Entonces ahora Dios le está diciendo a ellos que no hagan lo mismo. Y usted habló que cuando salen de Egipto, usted habló que salieron también ahí gente, extranjeros, llegaron con ellos. Entonces ahora Dios le está diciendo, trátalo como a uno de ustedes mismos, como tú te tratarías a tu prójimo, trátalo a ellos también, ¿verdad? Porque tú fuiste extranjero. Vemos que Dios se preocupa por cada inmigrante. Cada inmigrante que nos esté escuchando, tal vez tú no tienes al Señor, pero mira la mente y el corazón de Dios para tu vida. Tú que estás en esta nación, cualquier parte del mundo que podrá estar viendo este video, ¿verdad?, a través de YouTube, a través de Facebook, Dios es el Dios que le dio a Jacob, yo estaré contigo. Si lo buscas, si te refugias primeramente en Dios, tú has llegado a una nación buscando refugio, pero si te refugias en Dios y buscas la ayuda de Dios, mire, Dios está dispuesto a abrirte paso, a abrirte camino, no importa la nación que tú hayas emigrado, porque de Jehová es la tierra, el mundo, su plenitud. Si el que manda la tierra, el que gobierna la tierra, que la creó, fue Dios.
y Dios se la da a quien Él quiere habitar. Se la dio la tierra de Canaán, ministro, al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Le dijo, te doy esa tierra. Si Dios quiere que tú vivas en esta nación, no hay nadie que te saque de esta nación. O en la nación que te encuentres, si es Dios que quiere y tú lo buscas, nadie te podrá sacar, porque si honramos y buscamos a Dios, Dios está dispuesto a plantarte. Y cuando Dios planta a alguien en un lugar, no hay quien lo derraye, no hay quien lo quite. Amén, hermano ministro. Esto es, ¿verdad? Este tema es como si fuera un tema de político. Sí, Pero porque es palabra, ministro. no es palabra, pero por eso digo un tema como de político, porque o sea, Dios pues, en su gobierno, cómo Él trata al extranjero y cómo nos dice a nosotros que tratemos al natural. O sea, que vemos, es que vuelvo y lo repito una vez más, vemos la diferencia del gobierno de Dios, cuán Dios es amor, cuán diferente es, gloria al Señor. O sea, que no se vende por dinero, no se vende por trato, no se vende por porque hay más privilegios allá y acá no, es con todo. Porque hablando de los Estados Unidos, hablando de Ecuador, hablando del viejo mundo, o sea, es todo. O sea, Dios está tratando con todos por igual. O sea, no está diciendo a estos hazlo así, a los otros hazlo de otra manera. O sea, es a todos por igual. Es a todos por igual. En Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadano de los santos. Mire eso. Y miembros de la familia de Dios. Hablando espiritualmente a los hombres que se convierten, que somos extranjeros, y llegamos a la iglesia, al templo, y nos congregamos, ¿verdad? Ya no somos extranjeros, o sea, somos ciudadanos de los santos, somos parte de ese pueblo. Aquellos extranjeros que salieron con Israel de Egipto eran ya parte de ese pueblo. ¿Sabes por qué? Porque la misma columna de nube, la misma columna de fuego y el maná y toda la bendición que recibió el pueblo de Israel en el desierto, lo recibieron ellos también. Pues por eso es que dice la Biblia que Dios hace llover sobre justo y injusto. Pero aquellos extranjeros tenían la bendición de que eran bendecidos por el Dios del cielo. Entonces, hermano ministro, lo que importa es que cuando Israel ora a Dios, pues Dios le da la salida. Y dice el verso 4, yo descenderé contigo a Egipto. Dios estaba con Jacob en Egipto. Nunca Dios se olvidó de ese pueblo. Aunque fueron esclavos, había una promesa de ese pueblo. Había propósito. Porque dice la Biblia, y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerró sus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Pero Dios le dijo, yo descenderé contigo y yo también te haré volver. Pero había una promesa a Abraham que ese pueblo iba a ser ¿qué? Esclavizado, pero al final también iba a ser ¿qué? Libertado. Entonces ahí vemos, gloria al Señor, que Dios, mientras el pueblo era castigado, el pueblo era oprimido, Dios tenía sus ojos puestos sobre ellos. Porque mira así como Dios bendecía a las panteras y bendecía a aquellas mujeres que daban a luz, hermano ministro. Amén. Hasta que el pueblo clamó y Dios pues escuchó el clamor de ellos y envió un libertador. Y hoy en día ya ese libertador vino y está esperando que suene esa trompeta. Jesús como libertador del pueblo de Israel también nos libertó a nosotros, ¿verdad? Siendo extranjeros, ¿verdad? Extranjeros sirviéndole a Satanás, y cuando nos trae a su pueblo, a la Israel santo, pues somos nosotros conciudadanos con ellos. Amén. Qué lindo el Señor. Y Dios quiere que usted y yo seamos conciudadanos de los santos, de ese pueblo santo que Dios libertó, que Dios bendijo de una manera especial. Hablé del patriarca Abraham hasta Jesús mismo refugiado en Egipto. Dice la Biblia que se levantó un rey llamado Herodes, que sabiendo él que iban a ser el Salvador, pues manda matar a todos los niños. Y José y María, ¿qué hacen? Llevan por del ángel a María y a José, los llevan a Egipto y allá pues da luz. Y dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sabe? A Jesús, gloria al Señor. ¿Sabes cuántos están en Egipto forasteros allí
forasteros, sí, siendo extranjeros, perdón, siendo extranjeros en ese mundo, cuando Dios quiere hacerlos conciudadanos de los santos. O sea, Dios quiere traerlos para bendecirlos y alimentarlos espiritualmente. Gloria al Señor. Y no solamente eso, hermano ministro, porque nosotros hablamos que somos peregrinos aquí en la tierra, y es cierto, somos emigrantes, pero hay una ciudadanía celestial. Está el reino de los cielos, está la nueva Jerusalén. ¿Cuántos quisiéramos migrar allí? ¿Ah? Que estamos esperando esa migración. Estamos esperando que suene esa trompeta para heredar la tierra prometida. Alabado sea el nombre del Señor. Como dice Hebreos 11, versos 13 al 16. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Está bien, edificamos casas, vivimos, compramos, comemos, nos bañamos, hasta que suene la trompeta. Estamos de pasada. Estamos de pasada, somos peregrinos aquí en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando, oye, en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, tú y yo estamos pensando, tenemos tiempo de volver a Puerto Rico. Está bien, puede ser que un día volvamos a Puerto Rico, pero esperamos una patria mejor. Y dice la Biblia, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Amén. O sea, nosotros tenemos una ciudad. Él se fue a preparar morada, dice la Biblia en Juan 14. O sea, ellos anhelaban una mejor, y usted y yo anhelamos esa mejor. Muchos nos gustaría que sonara la trompeta ahora, pero todo en el tiempo del Señor. Pero nosotros como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, pues esperamos ese momento. Pero mientras tanto, tú y yo somos peregrinos aquí en esta tierra. Amén. Mirando de lejos como ellos miraron y observándolo. Aquí estamos esperando. Pero tú, extranjero que estás allí, escuchando la palabra del Señor, la bendición que nosotros tenemos es que el Dios del cielo nos suple y nos bendice, y que nos acoge y nos hace conciudadanos de Él. No como pues hace el gobierno actual, no hablando solamente del de aquí de Estados Unidos, sino refiriéndonos a todos, ¿verdad? Que muchos pues los acogen y otros le dan la espalda, lamentablemente. El gobierno que nosotros te presentamos, que es el Dios del cielo, es diferente. Justo. Es justo. Es justo, agradable y perfecto. Amén. Gloria a Jesús, ¿verdad? Esa enseñanza. Cada persona que emigra a otra nación, otro país, o se mueve de un lugar a otro, es buscando siempre mejora. Y la enseñanza que acaba de traer, nosotros estamos aquí también en esta tierra. En esta tierra lo que se ve es sufrimiento. Hay momentos buenos, pero hay mucha aflicción. Pero eso nosotros anhelamos algo mejor. La patria celestial, la nueva Jerusalén, el lugar que Cristo Dios voy a preparar, lugar para vosotros. Y estamos aquí de peregrinos, estamos aquí en esta tierra de pasada, y sabemos, ¿verdad?, que un día vamos a entrar y vamos a ese lugar que Jesús fue a preparar. Dios usa la emigración forzada o voluntaria, porque hay gente que sale voluntariamente y otros forzados. José salió forzado, pero dice, para sus propósitos, incluyendo la propagación del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Lo vemos, ¿verdad?, cuando vino la persecución de la iglesia. Salieron los creyentes, pero se tuvieron que mover, ministros, forzados, pero había un propósito. Jesús dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vemos, ¿verdad?, que los apóstoles, los discípulos primeros del Señor fueron esparcidos y el evangelio fue creciendo a través
de esa salida, ese éxodo que tuvo que haber, que hubo en esos días, y por eso el Evangelio llegó a nosotros. ¿Por qué? Por gente que también salió huyendo de sus países y trajo el Evangelio a otras naciones como Estados Unidos, y de aquí el Evangelio ha sido extendiéndose por todo el mundo a través de gente que ha tenido que emigrar, que ha tenido que salir también, que han tenido que llegar a la tierra extranjera y buscar refugio. Entonces vemos que esto de lo que tiene que ver la inmigración no es algo nuevo, viene de la antigüedad, aparece, ¿verdad?, en Génesis, capítulo 46, que empezamos hablando de Jacob, que tuvo que emigrar a Egipto. Vemos, ¿verdad?, cuando hablamos de José, fue llevado a tierra extranjera, a Egipto. En Génesis capítulo 37 vemos la historia, el capítulo 12 en adelante, como José salió, ¿verdad?, forzado, llevado a Egipto, pero había un propósito de parte de Dios en la vida de José, y ahora vemos a sus padres saliendo de la tierra de Canaán para descender a Egipto, donde estaba José, su hijo, pero también había un propósito. Cuando Dios quiere hacer algo, a veces, por lo menos yo vine a este país, yo no conocía del Señor, pero aquí conocí del Señor, había un propósito. Usted testificaba que usted salió porque Dios le habló, como le habló a Jacob, diferente, pero fue el mismo Dios que trató con usted de una forma, conmigo trató de otra forma y trata, ¿verdad? Pero cuando hay propósitos de parte de Dios, ¿verdad?, a veces la inmigración puede ser forzada o voluntaria. Entonces vemos también a Moisés cuando huyó a la tierra de Madián, ¿verdad?, y encontró refugio, ¿verdad?, en casa de Jetro. Salió huyendo también de Egipto a ese lugar, y allí vemos que Dios bendió a Moisés grandemente, y en ese lugar, mientras apacentaba las ovejas de Jetro, ministro, Moisés tiene un encuentro con Dios en ese lugar, y Dios lo envía a libertar al pueblo que entró a Egipto en los tiempos de Jacob, José, pero que se levantó el faraón que no conocía a José ni a ninguna de esas generaciones, lo oprimió, pero Dios envía a este hombre, Moisés, a libertar a ese pueblo de la esclavitud. Entró como libre, pero fue esclavizado. Entonces Dios lo libertó a ese pueblo, que Dios le dice: tú fuiste extranjero en tierra extranjera, tú sabes cómo es, se siente ser extranjero, ser maltratado. Trata bien al extranjero que habite en medio de vosotros, ¿verdad? No te olvides, en pocas palabras, tus orígenes, de dónde tú saliste. Entonces no nos podemos olvidar, ministro, ¿verdad?, los que hemos llegado a esta nación, ya estamos, como se dice, establecidos. De esa gente que llegan y están entrando, muchos de ellos sinceramente buscando mejora, buscando cambio. Esta situación que está pasando, no solo esta nación, el mundo entero, ¿verdad?, con los inmigrantes, debemos orarle a Dios para que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes y pueda haber una solución a esta situación con el flujo, ¿verdad?, de lo que tiene que ver los inmigrantes, de que también pueda haber compasión, también pueda haber misericordia, y que se pueda buscar una solución para cada uno, para bienestar de cada uno de ellos, que se sufre, se pasa. Yo creo que estas personas, pasando todas estas fronteras, pasan hambre, pasan peligro, para llegar a un lugar, para también, después de tanto pasar, ser maltratado. Entonces vemos también a Ruth, la historia de Ruth la conocemos, que acompañó a su suegra, Noemí, dejó la tierra de Moab para ir a la tierra de Canaán, que tomó la decisión de emigrar junto a su suegra, y vemos cómo ella llegó a los campos, ¿verdad?, y allí ella iba y recogía también del producto, y vemos cómo Dios la pone en gracia con vos, este hombre, y
ella le permitían, siendo extranjera, recoger del fruto de lo que quedara para poder subsistir, para poder levantarse, y cómo Dios la bendijo grandemente en ese lugar, ¿verdad? Porque supo llegar, pero también supo, amigo inmigrante, que no te, refugiarse en Dios. El secreto está de que busque refugio en la nación que la busque, pero primero refúgiate en Dios. Si buscas a Dios, Dios está dispuesto a bendecirte, no importa el lugar. Yo tenía una pastora, ministro, que decía que vino aquí de un lugar, vino acá, y ella quería irse. Y dice que ella oyó la voz de Dios cuando Dios le dijo: el que bendice no es el lugar, no es la tierra, no es la ciudad. El que bendigo soy yo. Y me gusta porque José esforzado fue a Egipto, ministro, pero Dios estaba con José. Cuando Dios está con alguien, hermano ministro, hay esperanza, hay solución. Vemos la mano de Dios moverse a favor. Y si vemos a Dios preocuparse por el inmigrante, ministro, vemos las citas bíblicas comprobado por la palabra, que es el tema. Dios tiene cuidado. Entonces sabemos que Dios es fiel y su palabra es veraz, y la palabra de Dios es verdad. Sí, hermano ministro, vemos como usted estaba hablando, José fue involuntariamente a Egipto, pues como extranjero, ¿verdad? Allí, pero cómo Dios pues, bendijo a este hombre en ese lugar. Y habló, ¿verdad? También de los discípulos, de los apóstoles, cuando entró la persecución bien fuerte, cómo ellos pues pudieron pues emigrar a otros lugares, como vemos a un Felipe, que, ¿verdad?, llega a Samaria. Allí emigró a Samaria, pero allí acontecieron tantas cosas con Felipe que el evangelio fue propagado y hubo milagros y sanidad y conversión. Hasta bautismos hubieron allí y Dios pues se glorificaba en estos hombres. Y así Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Que no nos detengamos, que no nos aflijamos, gloria al Señor, no nos angustiemos por cosas que estamos viendo, gloria al Señor Todopoderoso. Y aquellos inmigrantes, ¿verdad? Que con ustedes vamos a orar por ellos, que si Dios pues de una u otra manera salen de este lugar, puedan seguir sirviendo al Señor donde quiera que los lleve, ¿verdad? Haciendo la diferencia. Porque acordémonos que nosotros, usted dijo algo, ¿verdad?, sobre la pastora que se le dijo que quién es el que bendice. Nosotros sabemos que Dios es el que bendice. Nosotros comemos, está bien porque trabajamos, pero Dios lo permite. Amén. Y Dios es real, gloria al Señor. Y que recordemos que no hay esto aquí no es eterno. Esto es pasajero, somos peregrinos. Llegará un momento que verdaderamente nosotros vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que allí no nos va a faltar nada. Ahí no vamos a ser oprimidos. Al contrario, vamos a ser sanados, vamos a ser libertados, vamos a ser, ¿verdad?, consolados por el Dios Todopoderoso. Dice que ahí no vamos a tener necesidad de luz, no vamos a pagar luz, gente, porque ya todo está pago, hermano ministro. ¿Verdad? Aquí nosotros nos afligimos como extranjeros, pagando biles y pagando cuantas cosas hay, pero hay que hacerlo mientras estamos aquí en la tierra, porque hay que someternos, gloria al Señor. Pero llegará el momento que nada de eso va a ser cobrado. Yo termino con 1 Pedro 2:11. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro el apóstol dice: yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales que batallan contra nosotros, pero dice Pedro: amados, yo los ruego que como extranjeros y peregrinos nos abstenguemos, ¿sabes? Detengámonos, hagamos un pare, no dejemos que nada de los deseos carnales, ¿verdad?, que batallan contra el alma nos dominen, gloria al Señor. Así que pongámonos en las manos del Señor. Dios es un Dios soberano, Dios es eterno, Dios es grande, Dios es amor. Lo dicen los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hablando del extranjero, del natural, gloria al Señor. Que nos amemos unos a los otros y nos ayudemos, gloria al Señor, lo que siempre podamos hacer. Así que, hermano ministro, pues haga una oración
Amén. por esos inmigrantes, gloria al Señor, y por este gobierno que pueda, ¿verdad? No este gobierno, sino todos los gobiernos, ¿verdad?, que están en esta polémica, amén, en esta situación que marca mucho, hasta muerte ha habido y asesinato y cuanta cosa por todo esto. Amén. ¿Verdad? Yo antes de orar a los hermanos en la fe, la familia de la fe, que está viendo ¿verdad? Esta enseñanza, mi consejo, seamos luz en medio de las tinieblas, seamos la sal de esta tierra. José llegó a Egipto, ministro, pero fue de gran bendición aquel lugar como extranjero. Y nosotros como iglesia, como extranjeros en esta tierra y peregrinos, como hablaba usted, hermano ministro, debemos ser de bendición. Dios nos tiene aquí para que seamos de bendición, sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Allá es que nos espera ese lugar glorioso y que estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Las señales que están anunciando la venida de Cristo, ministro, están a nuestros ojos, ¿verdad? Y que aquí, aunque Dios tiene cuidado de nosotros, vienen nuestros momentos de dificultad, vienen los momentos difíciles, pero como decía usted, ministro, hay un lugar que fueron a preparar, donde allí no se va a pagar el bile, donde allí no va a haber necesidad ninguna, y nosotros debemos procurar, más que nunca en estos tiempos, entrar a ese lugar glorioso que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros los que hemos creído, y también eso está para cada uno de los que nos están oyendo, que no han dado el paso de fe solamente a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, el único que te puede llevar al Padre. Jesús, toma tu decisión hoy. El Romano dice que si crees, confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, y que no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser el hombre salvo. Solo Jesucristo salva. Queremos orar, ministro, en el nombre de Jesús. Gloria a Oramos, Dios. Padre amado, Santo. Dios de gloria, por cada inmigrante, no solamente en esta nación, el mundo entero, Dios. Padre amado, sabemos, Padre Santo, lo que se afligen, lo que pasa en muchas de estas vidas, que vienen buscando mejoras, cambios, Dios mío, pidiéndote, Dios mío, que tú le des la sabiduría a nuestros gobernantes, Dios mío, que ellos puedan buscar una solución, Padre Santo, a esta situación, a estas dificultades, Dios mío, que se está viviendo en el mundo entero, donde cientos y cientos de miles de seres humanos, Dios mío, son movidos de un lugar a otro, buscando, Dios mío, mejorar, buscando, Dios mío, Padre amado, salir hacia adelante, abrirse paso, unos por la violencia, otros, Dios mío, por el hambre, otros, Dios mío, por las guerras, las situaciones que, Padre amado, cualquiera que sea que lo ha hecho tomar la decisión de dejar su tierra y ir a cualquier parte de esta tierra, este mundo, Padre amado, para buscar el alivio, el bálsamo, Padre amado. Tu Padre Santo le cuide, le guarde en esta frontera, le guarde, le cuide, Dios mío, donde quiera que ellos estén caminando. Muchos de ellos caminan por valles de sombra, de muerte. Dios mío, muchos de ellos caminan, Dios mío, lugares peligrosos. Guárdalos, Padre, de todo peligro, de todo mal, Dios mío, que ellos puedan acercarse a ti, Señor, Padre amado, a través de tu Hijo Jesús. Gloria En el a nombre Dios. de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gloria al Señor. Con esto lo dejo, gloria a Dios Todopoderoso. Sabemos que nuestra hermana Dori no pudo estar con nosotros por condiciones. Amén, pero ella mandó un verso aquí, gloria al Señor, que lo voy a dejar, que está en Miqueas capítulo 6, donde dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabe? Es un mensaje claro que Dios nos dice que hagamos justicia y que amemos misericordia, ¿verdad? Para que Dios tenga aquel día misericordia de nosotros. Así nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo santo, ¿verdad? Tenemos de tener misericordia con el extranjero, y que así el gobierno, ¿verdad? Oramos como estábamos orando, pueda también, ¿verdad?, ablandar ese corazón y Dios, pues, glorificarse de una manera especial.
Así que, hermano, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes hasta el próximo miércoles. Ministerio Predicando al Cristo Crucificado. Le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Dios les bendiga.